Vamos en esta tarde a abarcar tres temas, porque se habla mucho, ¿verdad?, que en el 2012 ya dimos una conferencia, se va a acabar el mundo, otros que en el 2015 han salido libros que en el 2008 también iba a pasar algo tremendo, y en medio de toda esta confusión vamos a ver lo que la Biblia nos enseña de cuándo comenzó la era presente, bíblicamente, que estamos viviendo, que se llama la época de la iglesia. ¿Cuándo va a terminar la época de la iglesia? ¿Cuándo va a ser el final del sistema mundial? O sea, de los gobiernos civiles. ¿Y cuándo va a ser el final de nuestro planeta natural? Vamos a comenzar con el fin de la era presente. La Biblia nos enseña que la raza humana entró en una nueva dimensión el día de Pentecostés, 30 años después de Jesucristo, aproximadamente. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no había trabajado, operado, actuado como comenzó a trabajar después de que Cristo resucitó, porque el Espíritu Santo bajó gracias a que Cristo ascendió y Cristo pidió al Padre que nos mandara al Espíritu Santo. Así que la venida del Espíritu Santo a nosotros es la respuesta de una oración que Cristo hizo. Entonces, en Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre las personas creyentes para entrar a vivir dentro de ellas siempre hasta la resurrección de nuestros cuerpos. O sea, el Espíritu Santo no se te va a salir jamás si eres cristiano. Le puedes causar dolor, le puedes causar tristeza y lo puedes apagar. O sea, puedes reducir su influencia que Él tiene dentro de ti con tu vida de pecado, o de amargura, o de falta de perdón. Pero Él no se puede salir de nosotros, de acuerdo a Efesios 1, 13 y 14. Estamos sellados hasta el día del rescate o de la redención de nuestros cuerpos. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre Sansón, y cuando sentía el Espíritu Santo Sansón, se podía enfrentar a 1000 filisteos. A un león le podía abrir las mandíbulas como si fuera un cabrito, y era dotado de una fuerza sobrenatural. El Espíritu Santo se iba, Sansón no podía ni ganarle vencidas a nadie. Cuando venía sobre el Espíritu Santo sobre David, comenzaba David a escribir el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me han desamparado? Sobre mi ropa echaron suertes, mi corazón ha sido deshecho como la cera. David comienza a escribir los salmos proféticamente sin que él supiera que estaba escribiendo algo que vendría 1000 años después, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Cuando los profetas escribían inspirados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se iba de ellos y bajaba, subía y bajaba, no estaba permanentemente en la tierra. En Pentecostés el Espíritu Santo cayó sobre los creyentes, y desde ese día hasta nuestros días el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente y se le llama la unción. No hay tal cosa como una unción de prosperidad, o como dicen en muchos lugares, voy a ir con un hermano para que me dé una doble unción. Eso lo ves en la Biblia del Mormón, eso lo encuentras en la revista Duda, o tal vez en el Evangelio de Juan Diego. ¿Dónde está en la Biblia una doble unción? Cuando somos ungidos una sola vez. Dice Romanos 8, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces, esa unción dentro de mí, que es la presencia de Dios en el Espíritu Santo, la tengo que mantener yo para que pueda yo cada vez rendirme más a Él, y mientras más santidad pueda yo alcanzar, más poder tengo en mi vida cristiana. La santidad no es automática. Abrón, recíbalo, pum, 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 pum. Y todos pasan y otros comienzan a hacerse así y otros. Y comienza la iglesia a convertirse, ¿verdad?, ya no en un lugar verdaderamente santo, sino en un lugar de desorden, en un lugar donde la gente, bien lo decía Hitler, estoy convencido que a la gente hay que manejarla por las emociones y nunca por la razón. Esas fueron palabras de Adolfo Hitler. Hitler estaba convencido que cuando ponían a miles de personas en un estadio y todas creían lo mismo, las personas que no creían eran absorbidas por las emociones de los que estaban junto con ellos.
Velo en los grupos de rock. Ve un conjunto de rock de los Rolling Stones o de Michael Jackson. ¡Ah! Y si tú no eres fan de Michael Jackson o de ellos, ¿verdad? Te contagia y te absorbe y te jala la misma corriente que está gobernando a todos los que están ahí. No usan la razón, chillándole. Si pudiera Ricky Martin aventarse, lo encuerarían ahí, ¿verdad? O a los cantantes de rock, porque se vuelven locas las mujeres, y hay hombres que también lo hacen, porque ya no hay razón, ya no piensan, sus emociones los controlan totalmente, porque Hitler tenía razón, el hombre es manejado por las emociones y no por la razón. Por eso triunfaron sus conferencias de él, porque metía en una ola de emocionalismo a la gente, que la gente acababa rindiéndose y creyendo que el Tercer Reich conquistaría el mundo entero. Entonces, esto es lo que está pasando en muchas iglesias cristianas, porque el diablo lo sabe. Entonces, cuando caemos en el emocionalismo, las emociones no son malas, no me malentiendan, pero cuando caemos en un emocionalismo antibíblico, es cuando comenzamos a equivocarnos del camino, porque esto no es de Dios. Entonces, esta unción, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo, comenzó en el día de Pentecostés. Vayamos a Hechos capítulo 2 y veamos que de acuerdo al apóstol Pedro, los últimos días que tanto se habla, comenzaron desde Pentecostés hasta nuestros días. Repito, los últimos días, la última economía de Dios, la última dispensación de Dios para el mundo ha sido desde hace 2000 años a nuestros días. Estamos viviendo los últimos días. Dice Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro poniéndose en pie, alzó la voz y les dijo: los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oigan mis palabras. Versículo 17. Y en los últimos días, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu y profetizarán. Esto significa que ahora el Espíritu Santo vendría no solamente sobre los judíos, sino también sobre los gentiles. Eso significa sobre toda carne. Ya no había judío, ni griego, ni gentil para Dios. Todo mundo que creyera en el nombre de Jesús era fundido, era amalgamado, identificado con el cuerpo de Jesucristo. Si tú tienes al Espíritu Santo, no me importa que te llames bautista, o presbiteriano, o nazareno, o que vengas de Villanueva para el Mundo, o de Amistad Cristiana, o de Calacuaya, tú eres mi hermano si tú tienes al Espíritu Santo. Los títulos de las iglesias, nosotros se los hemos puesto, pero lo que nos hace cristianos es el Espíritu Santo. Muy bien. Dice también la Biblia que no solamente en ese día se convirtieron 3000 almas, sino que todos fueron llenos del Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 1, versículo 2, se repite la misma verdad. En los postreros días, o sea, en los últimos días, Dios nos ha hablado por el Hijo. De Pentecostés hasta nuestros días, la última palabra de Dios para nosotros es Jesucristo. Antes de Jesucristo, Dios, dice el versículo 1, habiendo hablado muchas veces, por sueños, por visiones, por apariciones, otros oyeron la voz audible de Dios. Así habló Dios en el Antiguo Testamento. De Pentecostés a nuestros días, Cristo ha traído la última palabra a nosotros. La revelación de Dios, síganme con mucho cuidado, la revelación de Dios ya está completa. Esto se llama la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios. Ya no hay más revelaciones, porque la Biblia está completa. Apocalipsis 22, el que le agregue a esta revelación o el que le quite a esta revelación, dice la Biblia, las maldiciones de este libro vendrán sobre su persona. Ahora nosotros no tenemos revelaciones, tenemos iluminación. Ahora necesitamos ser iluminados para poder entender lo que ya está revelado. Ten cuidado cuando alguien diga, tengo una nueva revelación.
O el Espíritu Santo me reveló. Tal vez muchos por ignorancia. La palabra es me iluminó. La revelación ya está completa. Ya no hay más revelaciones de Dios. Ya está, lo que Dios tenía que decirnos está en este libro. Ya no hay nada más que Dios nos tenga que decir más que lo que está en este libro. Y el que quiera oír a Dios fuera de la Biblia va a ser engañado. Por eso oyen que profecías, que visiones, que sueños, etcétera, etcétera. Si algo tú oyes fuera de Dios que no está de acuerdo con la palabra de Dios, no es de Dios. La Biblia es la balanza. La Biblia es el termómetro, la Biblia es el barómetro, la Biblia es todo lo que pesa y lo que puede decirnos qué es la verdad. A la ley y al testimonio. Si no está aquí, no les ha amanecido. Este Espíritu Santo entonces cae en los últimos días y dice en Hebreos, igual que en los postreros tiempos, Cristo habló a nosotros y nos ha hablado a través de su palabra. Y finalmente, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pedro nos dice la misma verdad. Primera de Pedro 1:5. Somos guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual nos alegramos ahora con diversas pruebas, para que, probada nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos días. Concluimos pues que los últimos días son desde la venida del Espíritu Santo hasta que Cristo regrese. Estamos viviendo en los últimos días que han durado 2000 años. Antes de la muerte de Cristo, vivimos los tiempos de la ley. La ley fue dada por Moisés. Ahora es el tiempo de los gentiles o el tiempo de la gracia de Dios. En el año 586 antes de Cristo, Nabucodonosor llegó a Babilonia y conquistó a los judíos por primera vez en la historia y se los llevó a Babilonia. Y desde ese año hasta nuestros días se llama el tiempo de los gentiles, que está atravesando el tiempo de nosotros, los últimos tiempos, porque hasta que Cristo regrese, los judíos no van a tener gobierno, no van a tener adoración, no van a reconocer al Mesías. Cristo le llamó en Lucas 21:24 el tiempo de los gentiles. Y nuestra época va a terminar ¿cuándo? ¿Cuándo se acaba la iglesia? Cuando seamos arrebatados. Primera de Tesalonicenses 4:13-17. Cuando Cristo venga en el aire y seamos nosotros sacados de nuestro cuerpo, vamos a ser transformados en fracciones de segundo, nos vamos a reunir con Él en el aire y nos vamos a ir con Él al cielo, a las bodas del Cordero, y vamos al tribunal de Cristo para ser recompensados, mientras en la tierra va a atravesar la gran tribulación, la ira de Dios. Hasta que la iglesia esté en el mundo, el Espíritu Santo operará como está operando ahorita. Cuando la iglesia sea sacada del mundo, el Espíritu Santo claro que va a seguir en el mundo porque Él es omnipresente, pero va a actuar solamente sobre 144,000 judíos que van a ganar a otras personas también para Cristo o para el Evangelio de Dios, y los que se conviertan en la tribulación van a ser guiados también por el Espíritu de Dios. Pero la iglesia desaparece totalmente en el tiempo de la gran tribulación. Cuando termina la gran tribulación, terminan los sistemas mundiales. Todas las sociedades del mundo, desde Adán hasta nuestros días, han intentado, operado, experimentado con diversos gobiernos. Llámese nacionalsocialismo de los nazis, comunismo, socialismo, democracia, etcétera, etcétera. Los seres humanos han intentado gobernar a los seres humanos. Y todos los sistemas humanos han sido caracterizados por la injusticia, la ambición, la avaricia, las guerras y la violencia. Todos han sido corrompidos y todos han tratado de explotar
a los demás. Si tú criticas a tu gobierno, que tu gobierno te explota, ustedes que ven por la televisión, no te critiques a tu gobierno porque tú explotas a tu esposo. Si tú a tu esposa no le das un día de descanso y no la tratas como una reina, la estás explotando. Si a tu esposa la usas solamente para tener relaciones sexuales, la estás explotando porque es un objeto para ti, para poder satisfacerte y para que te haga los chilaquiles y los huevos con chorizo en la mañana. Si tú a tus hijos no los recompensas y no los ayudas, lo estás explotando. Si tú tienes un negocio y a tus empleados no les das el salario que dice la ley y trabajan 10 horas sin que les pagues tiempo extra, los estás explotando. Esta es la naturaleza humana. Buscamos siempre a los demás para poder enriquecernos nosotros. Y cuando eso sucede es cuando se corrompe la sociedad. Cuando comenzamos a echar a perder absolutamente todo. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2. Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2. Esta verdad. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Bueno, unos le echan la culpa a la economía, otros le echan la culpa a la mala educación, otros le echan la culpa al gobierno, etcétera, etcétera, pero el problema somos nosotros. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos en los matrimonios? Padres contra hijos, hijos contra padres, protestantes contra católicos, católicos contra protestantes, árabes contra judíos, judíos contra árabes, negros contra blancos, blancos contra negros, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene siempre el mundo? Los conflictos, que dice la Biblia, de nuestras pasiones. Dentro de nosotros hay una fuerza de maldad que trata de poder buscar mi bien, mi felicidad, mis intereses, mis propiedades. Y no me importa si piso a Jorge, si piso a Carlos, si piso a mi esposa, si piso al que sea. No me importa si piso a 40 millones de personas, como lo hizo Hitler y José Stalin y Mao Zedong y los grandes dictadores. No me importa cuántas personas me llevo de por medio, si al final yo me corono. Y si llego a la cima y si alcanzo lo que mi alma desea. Pero a la gente la voy a usar. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros existe esa tendencia de poder vivir para nosotros mismos. Viene Cristo al mundo y nos revela y nos dice: el problema está dentro de ustedes, seres humanos, y se llama ego. Y si no haces morir dentro de ti el ego y no cargas tu cruz y me sigues, no puedes decirte cristiano. Y cuando viene Cristo a nuestra vida, comenzamos a sufrir los cristianos, porque nos damos cuenta que es lo más difícil que hay en la vida: morir a nuestro ego, sufrir injusticias y amar a los que nos persiguen, bendecir a nuestros enemigos y poder ser misericordiosos y compasivos con la gente y no vengarnos por nosotros mismos, porque va en contra de nuestra naturaleza natural, va en contra de todo lo que ya traemos por dentro. Entonces, esto es imposible humanamente. El Espíritu Santo entra en nuestra vida para capacitarnos y poder dotarnos de un poder sobrenatural, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por eso, ¿quiénes son los más cobardes? Los borrachos, parranderos y jugadores. Un hombre que no le es fiel a su esposa es el hombre más cobarde que existe. Porque para serle fiel a tu esposa necesitas pantalones para poder aguantarte con la que tienes junto. Se necesitan pantalones y bien expuestos. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo comenzar a dominar las pasiones. Y eso solamente los valientes arrebatan las cosas para el reino de Dios. Qué fácil es inmediatamente, pues ya me voy con otra y con otra. Como hace poco confesó el gran golfista internacional Tiger Woods. Lo agarró su esposa como con 15 al angelito. Lo ventanean por todos los periódicos, pero él habló a los medios de comunicación hace como una semana o 2 semanas y me gustó mucho lo que él dijo porque fue muy sincero. Él no era cristiano, pero él dijo lo siguiente: quiero decirle al mundo que yo me creí
por el poder que tenía y el dinero que tenía y la fama que tenía, que yo podía tener lo que yo quisiera. Y que no tenía por qué conformarme con una. Entonces eso me hizo a mí querer agarrar a otras mujeres. Y ahora me he dado cuenta que esas pasiones que me llevaron por mi fama y mi dinero y mi poder, destruyeron mi familia y mi matrimonio, que es lo más precioso que Dios me ha dado. El muchacho este se metió no sé con quién, ¿verdad? Dicen unos que ya se hizo cristiano, otros que no, yo no sé, ¿verdad? La verdad, pues la cuestión es que regresó con su esposa, está volviendo otra vez a los campos de golf y está volviendo otra vez quebrantado y entristecido por haber ofendido a Dios. Miren la diferencia entre otra artista de cine que acaba de ganar un Oscar, Sandra Bullock, con la película del negrito que adopta ahí en su casa, que se las recomiendo, la vimos allá en una iglesia cristiana, nos las recomendaron. Es una gran película que acaba con el racismo. Esta muchacha, Sandra Bullock, le dan el Oscar y saliendo del Oscar de Hollywood le dicen que su esposo se ha andado como con 15. Se casó con un fabricante de motocicletas que se llama, bueno, me recibo el nombre. Entrevistan a este hombre y le preguntan que por qué adulteró con Sandra Bullock. ¿Saben lo que contestó? Porque pues yo soy adicto al sexo. Y ella estaba muy ocupada en los estudios y no tenía tiempo para mí. O sea que el angelito cree que el matrimonio es, aquí la tengo que tener noche y día. Se me antoja a las 3 de la tarde, a las 5 y a las 8 me echo el clavado. O sea, se casó con un objeto verdaderamente. Él no sabe, ¿verdad?, que muchas veces vamos a estar separados y qué voy a hacer cuando me separo de mi esposo 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, porque soy adicto al sexo, voy a cometer adulterio. Qué cobardía de persona, ¿verdad? La pobre muchacha, esta artista de cine, la tuvieron que internar a un hospital psiquiátrico casi 1 semana, que le dio el patatús de saber nada más que ganó el Oscar y perdió su familia. Pero así es el mundo que estamos nosotros viviendo todos los días. Y otros artistas ya se han descarado completamente, están diciendo, ¿verdad? Yo soy homosexual, ¿y quién? ¿Y qué? ¿Verdad? Diciéndole al mundo, ¿verdad? Quiero decirles, ¿verdad?, que esto es natural, esto es normal, y todos como es, representa un ícono de todo lo que es la fama y el poder, todos, ¿verdad?, los que lo siguen, pues si él es, entonces no tengo por qué avergonzarme yo también. Y el problema está que el diablo quiere que lo acabemos aceptando como normal. Que la sociedad, al ver, pues ese artista, y ese desfile, y esta persona, y este comentarista, y este político, y comenzamos a vernos rodeados de gente rara, la gente lo acepte como normal. Y crean que es normal ya también los matrimonios gays, cuando a los ojos de Dios es una abominación y los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Dios ama a los homosexuales que me están oyendo y a las lesbianas las ama Dios. Pero Dios te dice que te arrepientas porque es antinatural. Para que tú puedas vivir una vida natural, tienes que vivir de acuerdo a las leyes de Dios. Pero el mundo lo está aceptando como normal. Y de eso se trata, que lo aceptemos como normal, para que creamos que es normal y podamos saber que es un estilo de vida en lugar de llamarle pecado. Al crimen ya no es asesinato, es eliminación por causa del Estado. El robo ya no es robo, es expropiación. Y comenzamos a cambiarle el nombre y barnizar el pecado con más bonito, con otro vestido, para que lo podamos aceptar. Es el engaño hacia donde el mundo se está dirigiendo. Dice aquí en Santiago 4 que las pasiones combaten dentro de nosotros, codician y no tienen, matan y arden de envidia, no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Yo regularmente cuando tengo tiempo, casi siempre acabando el servicio me voy al aeropuerto. Discúlpenme muchas veces que no tengo tiempo para ministrar. En el primer servicio sí ministro a mucha gente, pero mucha gente que viene conmigo a saludarme, a ministrarme, llegan y me dicen, hermano, ¿me echa la bendición? ¿Cuántos años tienes, hermana, en Cristo? Pues ya tengo como 15 años. ¿Cómo que écheme la bendición? ¿No quiere que también le eche agua bendita, le digo? O hermano, fíjese que con un rollo le digo, hermano, ahorita estoy saludando a la gente. Si quiere usted consejería, no se la puedo dar en 1 minuto.
Aquí tenemos a los pastores entre semana, tenemos las oficinas aquí en el sur para dar consejería. Haga una cita con los pastores, con las edecanes, y aquí damos las pastoras y los pastores consejería entre semana. Usted necesita sentarse 40 minutos, una hora con un pastor o con una pastora para atenderla. En 30 segundos no le puedo resolver el problema. Y por eso te dicen, échame la bendición para que me vaya bien. Eso es paganismo, ¿verdad? Eso es superstición. Es como cuando metes un gol, se persignan, ¿verdad? Bueno, ¿por qué lo hacen? Por ignorancia nada más. Es una crítica constructiva porque no saben que al hacer esto, ¿verdad? Ellos están diciéndole gracias, Señor, bueno, por lo menos gracias a Dios, ¿no? Y al salir de la cancha también la persinada, diciendo que me vaya bien, ¿verdad, Señor? No me importa si engaño a mi esposo, no me importa si soy adúltero, no me importa si estoy robando, pero échame la bendición, Señor. Ese es el mundo que vivimos de ignorancia. Dice en 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué corrupción hay ahorita en la iglesia? El amor al dinero. Los ministerios están mandando esta clase de sobres que les enseñé, pidiendo dinero con una unción de prosperidad. Imagínense nada más. Me mandas un sobre, oro por ti y en un año no tienes pérdidas en tu negocio. O sea, una fe inmediata. Un camino inmediato a la santificación. O sea, milagros a la marucha. Winston Churchill dijo estas palabras: la democracia es la peor forma del gobierno humano, con la excepción de otras formas de gobierno que han sido experimentadas de vez en cuando. A ver si le entendieron. Churchill dijo, la democracia es la peor forma de gobierno humano, con la excepción de otras formas de gobierno que han sido experimentadas o tratadas de vez en cuando. En otras palabras, dentro de los gobiernos, lo mejor es la democracia. Pero ¿tú sabes lo que es la democracia? Que se está tratando de imponer en el mundo entero porque es la única forma de gobierno que evita dictaduras. Es la única razón por la cual se apela a la democracia. Pero ¿sabes qué es la democracia? El gobierno del pueblo. Demos, pueblo, kratos, poder o gobierno. Democracia significa que el pueblo gobierna, no yo el presidente. Ustedes gobiernan. Y si a ustedes les gusta la homosexualidad, nosotros la legislamos. Si ustedes van a favor de que se hace un censo, que se legalicen las drogas, los legisladores legislamos porque el pueblo hay que darle lo que el pueblo quiere. ¿Ustedes creen que eso es gobierno? Imagínense en las iglesias, que haya democracia en las iglesias. Pues votamos que ese pastor no nos gusta. Sáquenlo. O nos aburre. O que hay iglesias, yo conozco, que votan para ver qué pastor ponen. Se llaman nicolaitas. Iglesias gobernadas por el pueblo y no por un grupo de líderes. Y en la iglesia no hay democracia, hay teocracia. Es el gobierno de Dios. Las iglesias donde 2 o 3 familias, porque pusieron el techo, y la familia Pérez puso la pintura, y la familia Díaz le regaló al pastor el terreno. Entonces ahí se sienta la familia Díaz y el pastor habla contra el adulterio. A ver, venga para acá, don Filemón. A mí no me gusta hoy que predicó, ¿verdad? Bájale 3 rayitas, ¿eh? Acuérdense que yo le di el terreno, ¿verdad? Créanmelo, que está pasando en muchas iglesias, donde familias gobiernan al pastor por los diezmos. Y cuando un pastor, por miedo a correr a don Pancho Pistolas, por adúltero y por todo lo que está haciendo, porque se van los diezmos, porque él es el que más dinero tiene, y el pastor comienza a dudar de sacarlo de la iglesia, hasta que no se arrepienta por medio de los diezmos, el pastor ha prostituido su ministerio. Inmediatamente el Espíritu Santo entre ese pastor se oprime, se comienza a apagar, porque ese pastor está considerando la opinión de los demás y los beneficios externos que lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros fuéramos guiados
por la opinión de la gente, seríamos entonces manipulados por la gente y no por el Espíritu Santo. Yo les digo a mis pastores, cuando tomemos una decisión, ustedes saben que aquí de esta iglesia corrimos a un pastor por adúltero. 1 año y medio con prostitutas. 1 año y medio con prostitutas. Y cuando lo supe, ¿verdad? Les digo a los pastores, las normas de los líderes son muy grandes. Y hay que sacarlo de en medio hasta que se arrepienta. Y creo que hasta este momento no se ha arrepentido porque después nos vino a demandar a nosotros. Para que ahora lo que él gastó con las prostitutas, nosotros lo paguemos. Sus tarjetas de crédito y todas las deudas que él tiene y a la ruina donde llevó a su familia, quiere que nosotros lo paguemos ahora. Pero cuando nosotros no hacemos eso, a nosotros Dios nos juzga. Pero hay mucha gente, falta misericordia, ¿no? Hay misericordia. Nosotros le dijimos a este hombre, si tú en 1 año te rehabilitas, vamos a ayudar a tu esposa y a tus hijos, pero si tú te levantas, te reinstalamos el ministerio, pero demuestra que estás arrepentido. A los 5 días que lo exhortamos, nos fue a demandar. A mí me demandó penalmente, como una venganza personal. O sea, lo creemos sinceramente que ni siquiera tenga a Cristo en su corazón. Miles de pastores que están infiltrados, no solamente con nosotros, en otras iglesias. Y tenemos que ser honestos con ustedes. No permitimos nosotros en nuestro liderazgo la falta de santidad. Un pastor que cae en adulterio hay que sacarlo y hay que rehabilitarlo, que se arrepienta, pero no puede seguir en el ministerio por lo menos 1 o 2 años. Es lo que tarda en sanar el corazón. Son muy elevadas las normas del ministerio y la santidad que Dios nos pone. Y hay otros que apapachan el pecado y lo consienten y por eso no pueden prosperar. Pero que tenemos que tener una conciencia delante de Dios para que Dios pueda bendecirnos y podamos darles cuentas a ustedes de las cosas que hacemos en las decisiones que tenemos que tomar. Cuando tomamos decisiones que son por Dios, no nos importa lo que diga la gente. Mientras sepamos que es Dios y la Biblia la que nos apoyan, no tengamos los líderes temor de las opiniones de la gente, porque siempre habrá gente que hable mal de nosotros, que nos juzgue, que nos malinterprete, que nos critique, pero nosotros sabemos que este libro es nuestra guía y tenemos la conciencia limpia delante de Dios. Y si las normas de la santidad no se elevan en la iglesia, el pueblo se comienza a pervertir. Josué, dile a Acán que con toda su familia fuera de la iglesia. Muchos me decían, oye hermano, pues la familia del pastor sufre cuando lo sacan. Es que díganle a ese pastor que cayó en adulterio que esas son las consecuencias del pecado. Cuando pecamos arrastramos a nuestra familia y nadie es responsable más que él. Hundimos nuestro matrimonio, hundimos a nuestros hijos, damos mal testimonio y lastimamos a las ovejas. Es muy alto el dolor y el daño que hacemos los líderes cuando un líder cae. Muy grande el dolor. Cuando hay un padre de familia, lastima a su familia. Cuando cae un pastor, lastima a 500 familias. Por eso Dios nos pide a nosotros 100 veces más que a cualquiera de ustedes. Santiago capítulo 3, versículo 1. No os hagáis muchos de ustedes líderes para que no sufran mayor condenación. ¿Ahora quiere seguir siendo pastor? Y finalmente, el final del mundo actual natural. Muchos cristianos creen que al fin del reino milenial, el cosmos será consumido por el fuego y dejará de existir. Quiero decirles algo. La Biblia enseña que cuando venga Cristo, nos va a sacar, va a venir la tribulación y Cristo va a regresar al final de la tribulación a inaugurar 1000 años. La ecología de la tierra va a ser cambiada, las flores ya no van a tener espinas, va a haber partos. Isaías 65 dice que va a haber reproducción sexual en el milenio. Así que si no te has casado, espérate. Todavía hay tiempo. En el milenio vamos a cosechar, vamos a regresar a la agricultura. Ya no va a haber cemento en las calles, no va a haber edificios, todo va a ser cabañas, todo va a florecer. Vamos a comer uvas, plantas como Adán y Eva en el huerto del Edén. Va a ser un Edén en la tierra. Pero al mismo tiempo va a seguir habitando la muerte en medio de nosotros, porque el pecador de 100 años será maldito. Cuando acabe el milenio, entonces el diablo es soltado, Apocalipsis 20, y viene a engañar al mundo entero otra vez para la última guerra mundial, para
tomar a todos y asaltar Jerusalén, donde está Jesucristo gobernando con el rey David. Cuando Satanás sea derrotado al final del milenio, entonces Dios va a hacer cielos y tierra nueva. Y entonces dice Apocalipsis 22, y ya no habrá maldición, porque el último enemigo que será vencido será la muerte. Pero todavía en el milenio va a haber rebeldes, por eso dice la Biblia que va a regir con vara de hierro Cristo. ¿Por qué? Porque necesita tener la vara de hierro, porque todavía va a haber rebelión dentro de muchas personas que pasaron al milenio sin cuerpos glorificados. Nosotros cuando regresemos al milenio a vivir con cuerpos glorificados que ya habíamos sido sacados antes de la tierra, vamos a vivir con Cristo, pero vamos a ir a las naciones a traerlas a Jerusalén a que conozcan al Hijo de Dios. Y finalmente en 2 de Pedro capítulo 3, que fue nuestro texto original, terminamos con esta observación importante y profunda de la palabra de Dios. Dice el versículo 9 que el Señor no retarda su promesa, o sea, señores ateos. Como siempre que me enfrento con ateos me preguntan lo mismo. ¿Dios es todopoderoso? Sí. Entonces, ¿por qué no acaba con el diablo? ¿Y no puede hacerle así, acabar con el diablo y con la maldad? Claro que sí. ¿Y entonces por qué no ha acabado? Y les contesto, porque comenzaría con usted. Dele gracias a Dios, le digo, don Pancho, dele gracias a Dios que Dios no ha hecho eso. Porque entonces ya no tendría usted la oportunidad de arrepentirse. Y es lo que Pedro quiere decir, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. El hecho que Dios no haya terminado con la maldad, no significa que no va a terminar con ella algún día. Queremos que fuera ahorita, pero el tiempo es de Dios. Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros. Porque no ha acabado Dios con el desbarajuste que hay en el mundo, no quiere que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. En esta tarde, ¿cuántos de ustedes que nos ven por la televisión también están escuchando esta conferencia por la paciencia de Dios con tu vida? A lo mejor tu abuelita ya te había hablado de Cristo, a lo mejor eres una persona que vienes 10 años a la iglesia y eres de las que sigues diciendo, écheme la bendición, pastor. Han estado 20 años en la iglesia y todos les ha entrado por acá y les ha salido por allá. No han aprendido nada. Siguen igual, no han cambiado sus vidas. No hay amor, paz, felicidad, benignidad, paciencia en sus vidas. Sus caracteres no son los de Cristo. No son mansos ni humildes de corazón. Siguen de rebeldes y siguen criticando y siguen hablando. Ya tienen 10, 15 años en las iglesias. ¿Por qué? Porque la paciencia de Dios se va a acabar. Y es importante que cuando oigas su voz no te endurezcas. Y dice así, pero el día del Señor vendrá, eso no tengamos duda, como ladrón en la noche. Cuando menos lo esperes, viene el Señor y si no la muerte. ¿Se acuerdan lo que les conté de las Torres Gemelas? Ese día, 11 de septiembre de 2001, se levantó George Smith, se puso su traje, 32 años de edad, otros 35 años de edad, su corbata, desayunó huevitos con tocino. Mi amor, nos vemos a la 1. Niños, paso por ustedes a la escuela. 3,500, 4,000 personas que trabajaban en las Torres Gemelas, nunca supieron que esa mañana era el último día que le daban un beso a su esposa y a sus hijos. ¿Lo sabes tú mañana? ¿Creen ustedes todos que tenemos toda la vida para hacer lo que querramos? ¿Cuántos de ustedes que me escuchan es la última vez hoy que Dios les ha hablado? Porque tal vez muchos no se van a arrepentir ya nunca. No es que no puedan creer, es que se han decidido a no creer. ¿Cuántos en el avión que iba el presidente de Polonia? 90 políticos en un avión del gobierno, supervisado por los mejores médicos, mecánicos europeos. Se va a tierra con 90 pasajeros políticos, incluyendo al presidente de Polonia.
¿Cuántas personas que quizás están en sus hogares, de repente están en el aeropuerto de Londres ahorita, tienen una semana que no hay aviones, no hay transportación en Europa a ningún lado? ¿Se imaginan lo que está en un aeropuerto una semana sin dinero? Durmiendo en el suelo con la maleta como cojín, y tú que tienes tu cama king size todos los días, y tu queen size. ¿Cuándo nos podemos imaginar que nuestra situación puede cambiar así? De la noche a la mañana, Dios te puede llevar de la prosperidad a la miseria. En cualquier momento Dios te quita la salud. En cualquier momento Dios te quita los hijos que tienes, el matrimonio que tienes. En cualquier momento las circunstancias pueden cambiar con un terremoto, no, con cualquier cosa. En cualquier momento, en segundos, nuestra vida puede ser transformada. En cualquier momento te pueden decir, usted tiene cáncer terminal. Y de repente tu vida desde ese momento cambia para siempre, porque ahora sabes que tienes tu vida contada. Por eso cuando oigas su voz no te endurezcas. Abre tu corazón al Espíritu Santo. No estamos en Reino Aventura ni en Disneylandia, es un mundo ocupado por el pecado y por la maldad que necesitamos ser fieles hasta la muerte. Necesitamos luchar y contender por la verdad, por la santidad, por la justicia, por la verdad. Pronto viene la persecución en el mundo contra nosotros. Démosle gracias ahorita que les anuncié en la mañana que ya vamos a estar en el Auditorio Nacional dando conferencias. Y el gobierno nos ha abierto las puertas para aquí, estar en el Auditorio Nacional, en el Estadio Azteca. Ya se nos abrieron las puertas. El gobierno está dando cuenta que nosotros, después de 32 años de ministerio, pueden confiar en nosotros. En este México que tenemos ahorita tan violento, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Mientras más maldad vemos alrededor, Dios nos da más gracia para poder resistir. Por eso es tiempo de vivir pegados a este santo libro, ¿verdad? Día y noche, guardarlo, memorizarlo, meditarlo, reflexionarlo, leerlo, estudiarlo, investigarlo. Este libro de verdad que contiene la fuerza necesaria para sostenernos y llegar al final sin tener en qué avergonzarnos. Dice 2 de Pedro, el Señor no retarda su promesa, ha sido paciente contigo, conmigo y con todos los seres humanos, pero ya viene el día como ladrón. Cuando menos lo pensemos, el Señor viene y el mundo será hundido. Si ahorita crees que está sufriendo el mundo, no te imaginas en la gran tribulación. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, considerando que si no viene Cristo mañana, tú puedes morir mañana, o yo puedo morir mañana, o tú la semana que entra, considerando que tenemos todos que morir, ¿cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? Que te levantes cada mañana y digas, Señor, yo no sé si este es el último día, pero te alabo y te adoro. Dame oportunidad de hablar de ti. Señor, límpiame. Padre Santo, se me está acabando el amor por mi esposa. Dame amor por mi esposa, Padre, porque yo es una responsabilidad. Mis emociones las voy a crucificar. Yo voy a amarla y voy a hacer lo posible por que tú me des ese amor sobrenatural, o por mi esposo, o por mis hijos, etcétera, etcétera. Aléjame de la pornografía, Señor. Quítame esas amistades. Si no nos sinceramos delante de Dios y no le contamos a Dios lo que somos porque Él lo sabe, de todas maneras, Dios no te puede ayudar. No vengas con el pastor, pastor, écheme la bendición. Yo no soy Dios. Yo te puedo decir, hermana, mire, lea esto es lo que dice, pero el que te cambia es Dios. Los pastores no somos dioses. Yo no cambio, ningún pastor puede cambiar tu vida. Ni el papa, ni el arzobispo, ni el monseñor, ni el pastor, ni pare de sufrir, ni nadie. Nosotros podemos decirte solamente cuál es el camino. El que te cambia es Dios. Tu problema en tu matrimonio es Dios el que lo va a arreglar. Tu vida la va a cambiar Dios. Tus hijos los va a cambiar Dios, no nosotros. Maldito el que confía en el hombre, dice Jeremías 17. No confíes en que yo voy a cambiar tu vida y tu matrimonio porque échame la bendición, ore por mí, hermano. Lo voy a hacer, pero el que va a encargarse de tu vida es Dios. Levanta antes los ojos al cielo de venir conmigo con un pastor y pídeselo a Dios antes. Y llórale a Dios, no le llores al pastor, llórale a Dios. Derrama tu alma delante de Dios, no dice delante de los pastores. Para que tú puedas entender que tu relación, no solamente les decimos, esta es la Biblia,
esto dice Dios, este es el camino. Pero ¿quién va a cambiar tu vida? Dios. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Cómo terminará? La tierra, la creación original, terminó con un diluvio. Después vino la recreación, Génesis 1, del 3 en adelante, y el mundo ecológico terminó con el diluvio de Noé. De Noé a nuestros días, los cielos y la tierra permanecen iguales. En la edad del hombre ha disminuido porque la capa de atmósfera que rodeaba la tierra como un invernadero, cuando vino el diluvio, se terminó el efecto invernadero y ahora vivimos 70, 80, 90 años, los más robustos. Pero cuando Cristo regrese, todo esto que vemos va a ser terminado. Y mientras Él viene, nosotros debemos de vivir una vida de santidad. Porque sin santidad, nadie verá a Dios. ¿Estás tú preparado para encontrarte con Dios hoy en la noche? ¿Dentro de una hora? ¿Mañana? ¿La semana que entra, que venga por ti tal vez a través de la muerte? ¿O de una embolia, un ataque al corazón? ¿Una bala perdida? Niños que están siendo muertos de 4, 5, 6 años de edad, de 12 años de edad. En Acapulco acaban de matar a un niño chiquito. Fuego cruzado, entre guerra de maleantes. ¿Quién tiene la vida segura? Nadie. Porque estás joven no significa que vas a ir siempre. Y porque estás viejo no significa que no tienes tiempo de arrepentirte. Vengan a la cruz hoy. Arrepiéntanse de sus pecados. Tomen en serio a Dios. Vivan para Él con todo su corazón. Y dedícale la corta vida que tienes a aquel que dio su vida por ti en una cruz. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos viviendo los últimos días desde que tú viniste al mundo y estos últimos días están por terminarse. Cuando veáis todas estas cosas, guerras y rumores de guerras, pestes, terremotos en diferentes lugares, las gentes alarmadas por la expectación del sonido del mar, los tsunamis, señales en los cielos. En 2012 se profetiza o se anuncia científicamente una alineación galáctica, que el Sol emanará radiaciones que dañarán gravemente el planeta Tierra. Señor, todo a nuestro alrededor se está acabando, todo se está desgastando, todo es temporal. Este mundo es pasajero. Tú nos quieres abrir los ojos